Muy buenos días a todos. Mucho gusto. Mi nombre es Edith de Proasistemas S.A. Software Contable Lisa. Les saludamos desde la ciudad de Tunja y el día de hoy vamos a revisar el tema de propiedad horizontal colegios, específicamente lo que tiene que ver con facturación electrónica. Por favor, me indican si me escuchan bien. Bueno, vamos a dar inicio al tema de propiedad horizontal, específicamente lo que tiene que ver con facturación electrónica. Vamos a socializar primero que todo cómo es el programa de propiedad horizontal colegios. El programa de propiedad horizontal colegios es funcional tanto la parte de colegios como para las copropiedades centros comerciales. Primero quisiera que conociéramos un poco cómo está estructurado nuestro programa. Entonces, cuando hablamos de colegios, tenemos nuestro módulo de colegios, tenemos un módulo de presupuestos, un módulo de tesorería, un módulo administrador o contable, el módulo de cuentas por pagar, análisis, auditoría, transferencia de datos que tiene que ver con la parte de exportar e importar información, la parte de parámetros. Cuando hablamos de la estructura como tal del colegio, lo primero que hay que tener en cuenta es la estructura de los niveles. ¿Cómo vamos a estructurar nuestro colegio? Gráficamente, entonces, podemos hacer el diseño como nosotros lo lleguemos a necesitar. Podemos dividirlo de acuerdo a nuestro colegio preescolar, primaria, secundaria, media y dentro de esos niveles los subniveles. ¿Listo? Como lo podemos ver. Aquí lo vemos gráficamente. Y como lo vemos linealmente. Entonces, linealmente lo vamos a ver de la siguiente forma. Entonces, la estructura que vimos física, gráfica, entonces la vamos a ver así de forma lineal. ¿Listo? Importantísimo aquí en la parte de colegios o propiedad horizontal, las dos funcionalidades que tiene el programa, es que vamos a tener que definir la estructura, conocer quiénes son los acudientes o responsables y en esta pestaña lo que hacemos es incluir cada uno de los datos de esos responsables, su identidad, nombre, dirección, teléfonos, correos. Es importante esta cartilla porque nos va a alimentar el tema de colegios o propiedad horizontal, tengamos o no tengamos el tema de facturación electrónica. Es, digamos, nuestra cartilla de terceros. Si quisiéramos llamarlo en términos contables, es la cartilla de terceros. De hecho, cuando trabajamos acá, la parte de acudientes residentes, esta cartilla que funciona para propiedad horizontal o colegios, esta cartilla va a ir a alimentarme también el módulo contable. También encontramos lo que es la parte de los estudiantes o inmuebles cuando hablamos de propiedad horizontal. Ya lo vamos a ver en propiedad horizontal. Entonces decimos en qué grado está ubicado el estudiante, quién es su responsable o acudiente, la responsabilidad y los demás datos que requiere para nosotros poder tener información respectiva. Ejemplo, ¿cuál es la identidad del estudiante a nivel interno del colegio? Su carnet estudiantil o su identidad. Listo. Tenemos otra parte importante dentro de colegios que son los conceptos. ¿Qué es lo que se va a facturar y con qué periodicidad? Ejemplo, nuestra pensión. Nosotros facturamos mensualmente este concepto.
y si este concepto requiere o no requiere algo de impuestos. Ejemplo, el caso de pensiones no maneja nada de tema de impuestos. ¿Cuál va a ser la información contable? ¿A dónde vamos a llevar nosotros nuestro ingreso, nuestra cuenta por cobrar, nuestro anticipo? Y si es el caso, ¿qué centro de costos quisiéramos manejar? Viene ya después para efectos de facturación, cómo se van a asociar esos conceptos a esos responsables, a esos acudientes. Es decir, ¿qué es lo que les vamos a facturar mensualmente? Que esto terminaría de pronto en lo que es el proceso de facturación, sea vía de transmisión electrónica o no. Listo. Definimos o redefinimos cuáles son los valores que se le van a facturar al estudiante. Entonces, ¿qué es lo que nosotros vamos a ejercer como facturación? ¿Listo? El módulo también maneja el tema de descuentos, maneja el tema de sanciones extemporáneas, multas, algunos los denominan así, multas, sanciones. ¿Listo? Esto es en cuanto a colegios. ELISA, ¿qué hace? ELISA lo que hace es ejercer una causación desde el módulo de colegios para que automáticamente alimente la contabilidad. Es decir, todo lo que hagamos en colegio va a ir automáticamente a la contabilidad desde un solo proceso. Ya socializamos acá lo que era colegios. Cuando hablamos de colegios, hay algo muy específico en colegios, que es el cambio de nivel de los estudiantes. Podemos incluir novedades, podemos distribuir los diferidos. Ejemplo, cuando se habla de matrícula, la matrícula se puede hacer el proceso de diferir dicho ingreso mensualmente. Bueno, esta misma estructura que nosotros vemos en colegios se maneja también cuando hablamos de propiedad horizontal. Aquí ya cambia algunos términos porque tienen que ver específicamente con propiedad horizontal. Vamos a retroalimentar. Entonces ya empezando el módulo como tal dice propiedad horizontal. Definimos también nuestra estructura física como lo habíamos visto inicialmente. Cómo nosotros queremos distribuir nuestra copropiedad o centro comercial. Bloque, torres, manzanas y dentro de ellos digamos, cómo vamos a subdividir cada uno de estos partes de nuestra copropiedad. ¿Listo? Que es lo que nosotros ya vemos acá en donde dice inmuebles. O sea, linealmente, cómo está el diseño que hice dentro de la estructura de nuestra copropiedad o dentro de nuestro centro comercial. Manejamos igual los conceptos. En esta parte de propiedad horizontal es común de pronto que tengamos igual conceptos grabados y no grabados con IVA. Entonces, ejemplo, un concepto grabado, el arrendamiento. Lo mismo, la información contable en donde vamos a registrar nuestro ingreso, cuenta por cobrar, el anticipo si se llega a dar el caso, y en la parte de impuestos manejamos lo que tenga que ver con impuestos. De acuerdo a nuestras responsabilidades, ¿qué impuestos vamos a manejar? Cuando nosotros hablamos de impuestos, es importante que tengamos en cuenta que previamente los impuestos deben estar auxiliarizados en el plan de cuentas. Es una de, digamos, de las primeras condiciones para poderlo asociar al concepto, que esté auxiliarizado. Primero. Segundo, este impuesto debe tener una tabla de impuestos para que alimente el módulo de impuestos como tal, que viene acá por los parámetros, impuestos y valores. Y aquí tenemos nuestra tabla de impuestos en la que nos especifica qué tipo de impuesto es, cuál es su porcentaje y cuáles son las cuentas que debe aplicar respecto a su naturaleza. Igual, manejamos entonces también, aquí también se manejan descuentos, sanciones, intereses de mora, cuando se requiere que las copropiedades tengan, digamos, por sus políticas, acuerdos, el cobro de intereses de mora, también el sistema lo realiza automáticamente.
Otra parte que, digamos, se diferencia de lo que es colegios es que acá en propiedad horizontal nosotros tenemos la oportunidad de realizar los retroactivos a esas cuotas de administración o canon de arrendamiento. Hacer el cobro, facturación de los servicios públicos como tal, de las zonas comunes. Entonces también se manejan los servicios públicos para las zonas comunes. Aquí se puede distribuir proporcionalmente por cada inmueble el cobro de estos servicios públicos. También se pueden contabilizar o registrar o facturar novedades. ¿A qué se refiere cuando hablamos con novedades? Sea en colegios o sea en propiedad horizontal. Cuando de pronto hay un concepto que no se cobra mensualmente o recurrentemente. Ejemplo, el mantenimiento de una zona común, de un parque. Entonces vamos a hacer un solo cobro en un solo mes, entonces lo vamos a registrar por novedades. Tenemos dos alternativas, registrarlo como un concepto fijo en la factura en ese mes o registrarlo como novedad. La diferencia radica en que la novedad solo me la va a causar para el mes en que se esté ingresando esa novedad, cobrando esa novedad, no más, solo para ese mes. Aplica exactamente para colegios y para propiedad horizontal. Las novedades. Bueno. Indicaba inicialmente que cuando nosotros ejercemos una causación dentro de colegios, automáticamente alimenta. ¿Cómo vamos a hacer ese proceso de causación? El proceso de causación se ejerce a través de lo que denominamos nosotros asentar libros. Aquí hay una serie de documentos con los cuales nosotros podemos causar, sea a nivel contable o sea a nivel de gestión colegios, cuando hablamos de colegios. Igual ocurre para propiedad horizontal. Aquí vamos a ver una lista de documentos que los diferenciamos de cuáles son contables y cuáles son de propiedad. ¿Por qué se diferencia los documentos? Porque cuando hablamos de documentos contables, estos nos van a ejercer causación únicamente a nivel contable. ¿Qué quiere decir únicamente a nivel contable? Que esos documentos me van a alimentar específicamente el módulo administrador o contable. Cuando hablamos de documentos de propiedad horizontal, cuentas de cobro, facturas electrónicas, notas crédito, notas débito, recaudos, estos documentos que causemos desde acá, módulo, propiedad horizontal, colegios, lo que ejerzamos aquí va a quedar causado automáticamente en la parte contable. Listo. Ahora vamos a validar cómo es el manejo o la parametrización que ELISA lleva a cabo para el tema de facturación electrónica. ¿Hasta aquí alguna pregunta, alguna especificación que deseen conocer acerca de las generalidades del programa? Claro que sí, señora Sandra. Cuando recibimos un anticipo, el anticipo es un recaudo, algo que nos están pagando a nosotros que llegó a nuestra caja o a nuestro banco. ¿Cómo es la causación de ese anticipo? Lo primero que hay que hacer con el anticipo es reconocer ese ingreso, ese dinero que ingresó. ¿Cómo lo reconocemos? A través de un recaudo. Entonces, hablamos de un recaudo, RCPH lo denominamos nosotros, se llama recaudo. ¿Cómo lo hacemos? Un ejemplo. Nosotros entramos a la captura de los documentos, causamos el recaudo y vamos a revisar. Ejemplo, voy a tomar este inmueble, el 102, y le voy a decir, mire, me consignaron, no sé, voy a colocar una cifra, cualquiera, 50,000 pesos. Vamos a ver. El que dice, ¿cómo me pagó este recaudo? Entonces, miren, ¿qué es importantísimo en el recaudo? Decirle cómo vamos a recibir ese dinero. Entonces, esto viene dentro de la parte de parametrización. ¿Cómo hacemos la parametrización para indicarle al programa
¿A dónde llegó el dinero? Venimos aquí a los parámetros particulares, a la parte de propiedad horizontal e modalidades de pago. Aquí es en donde nosotros definimos, mire, ¿cómo entró este dinero? ¿Entró en efectivo o entró a algún banco? Entonces nosotros le decimos, mire, yo manejo la modalidad de efectivo y requiero que cuando me paguen en efectivo esto ingrese a la cuenta de caja. O por el contrario, podemos decir, no, todo acá ingresa a bancos. Entonces, ¿qué pasa? Cuando nosotros hacemos el proceso de bancos, ¿qué es lo primero que debemos tener en cuenta? ¿Cuáles son los bancos que nosotros vamos a trabajar? Y dentro de esos bancos que vamos a trabajar, nosotros vamos a establecer cuáles son nuestras sucursales y el tipo de banco que vamos a manejar. Entonces, banco y tenemos nuestra sucursal. Cuando ya hemos definido nuestra sucursal, venimos a la cartilla de cuentas bancarias y creamos nuestra cuenta contable o nuestra cuenta bancaria. Realmente lo que aquí hace es definirle cuál es la cuenta bancaria, la que nos ha destinado el banco como tal, el tipo de banco y la clase de cuenta que nosotros vamos a manejar. ¿Listo? Entonces vamos a retroalimentar. Entonces, parámetros particulares, propiedad horizontal o gestión colegios. Cuando manejamos gestión colegios, aquí va a decir gestión colegios. Modalidad de pago. Tenemos el efectivo, vamos a crear nuestro banco. Entonces nosotros le podemos decir que es Bancolombia, nuestro banco, cuenta corriente. ¿Qué cuenta contable nos va a afectar cuando hagamos este proceso? Le decimos, mire, me va a afectar la 1110 de Bancolombia. ¿Listo? Ahora sí vamos a hacer nuestro recaudo. Entonces, ¿cómo hacemos nuestro anticipo? Causamos por captura de documento, llamamos el documento, como va a ser de propiedad horizontal, tomo el recaudo que corresponde a propiedad horizontal. Le indico consecutivo, la fecha, tomo el inmueble y le ubico, importantísimo aquí, que cuando hablamos de anticipo, ubiquemos el valor frente al concepto que corresponde ese anticipo. ¿Con qué finalidad? De tal manera que cuando se vaya a legalizar este anticipo con la facturación, el sistema pueda hacer el cruce de forma automática. Le decimos acá, digitamos el valor que nos anticipó, que ingresó a nuestro banco o en caja. Le decimos continuar. Aquí ya aparecen cómo me lo pagó él. Me lo pagó en efectivo, me lo pagó en bancos. Un ejemplo, vamos a decirle que esta cuenta ingresó a la cuenta corriente, Bancolombia, aceptar. Aquí hay una lista de cuentas bancarias. Nosotros en el momento solo tenemos una cuenta bancaria corriente. Entonces, no olvidemos aquí, por favor, si manejamos más cuentas, desplegar con flechita abajo, flechita arriba y buscar la cuenta que corresponde para que el sistema alimente correctamente el módulo de tesorería. ¿Listo? Y aquí lo que hacemos es dar Enter. Listo. ¿Qué pasó aquí? Desde aquí podemos ver el registro contable. Entonces, el que dijo, le causé un recaudo por 50.000 pesos, el cual correspondió a un anticipo de cuotas de administración. De una vez en propiedad horizontal nos lo está informando. Y contablemente llevó a las cuentas que habíamos parametrizado. Cuando vimos los conceptos, la parametrización de cuentas, entonces él dijo, bueno, va a bancos versus la cuenta de anticipo que fue la que se parametrizó. Listo. Si nosotros deseamos hacer la impresión del documento, la realizamos. ¿Cómo vamos a hacer esa impresión? ¿Qué es lo primero que debemos tener en cuenta? Que el documento que nosotros utilizamos para causar tenga un formato de impresión. ¿Qué hacemos? Vamos a los parámetros particulares, a la lista de documentos. En la lista de documentos ubicamos el tema de los... Bueno, en este caso recaudo porque con ese documento causamos el anticipo. Le decimos modificar y en los parámetros de impresión definimos cuál es el formato de recaudo que nosotros vamos a utilizar. ELISA maneja varios sugeridos. Todos estos documentos se pueden parametrizar y personalizar de acuerdo pues a lo que requiera. Un ejemplo, está este sugerido, lo utilizamos para el módulo colegios, puede utilizarse también para propiedad horizontal o hay otro sugerido en la parte superior, dice sugerido recaudo PH. Voy a tomar este para que ustedes lo puedan visualizar.
Vamos a hacer la reimpresión. La reimpresión se puede hacer por dos vías. Una, por asentar libros, le decimos reimprimir. Elegimos el documento y desde aquí lo marcamos y lo reimprimimos. Entonces él dice claramente que fue un anticipo, cuánto fue lo que generamos y cómo recibimos ese anticipo. ¿A qué cuenta llegó? Si fue efectivo o fue al banco. ¿Listo? Esa es una vía para generar la reimpresión del documento. La otra vía, ¿cuál es? Desde la tableta Parámetros Herramientas y venimos a la reimpresión de documentos. Tomamos nuestro documento, le damos doble clic y le decimos reimprimir. Puede ser a pantalla o puede ser directamente a la impresora que tengamos destino. Esta es la parte en donde les digo que se puede personalizar. Podemos incluir nuestro logo. Si hay algunos datos que adicionar o cambiar acá, lo podemos realizar. Los formatos realmente son muy amigables para efectos de parametrización y personalización. Listo. Sí, la capacitación va a quedar grabada, claro que sí, la pueden revisar posteriormente en la página de www.elisa.com. Bueno, Katherine, ya vamos a revisar el tema de las notas crédito y débito. ¿Listo? Cuando nosotros manejamos, sea facturación electrónica o no, existen las notas crédito y débito, sea para los dos eventos. Porque nosotros tengamos facturación electrónica, ya tengamos esa responsabilidad frente a la facturación electrónica o no la tengamos. Igual, con los dos, digamos los dos aspectos, se ejerce causación de facturación, cuentas de cobro, notas débito, notas crédito, recaudos. Bueno, aclarado el tema del anticipo, entonces vamos a socializar el tema de facturación electrónica. ¿Qué se requiere para facturación electrónica? Primero, es importante que nosotros le solicitemos a la DIAN la habilitación como facturadores electrónicos. Entonces ingresamos a la DIAN, nos inscribimos en la parte de habilitación. La DIAN nos va a emitir una resolución de pruebas. Esta resolución de pruebas tendrá un prefijo, tendrá una numeración, tiene su fecha y tiene una vigencia. Elisa con el proveedor tecnológico ATEP de Colombia, el prefijo que la DIAN otorga para nosotros es SETT. Entonces, lo primero que hay que tener claro es que vamos a solicitar la habilitación ante la DIAN para que ellos nos generen una resolución de pruebas. Como estamos trabajando ahora la versión 2 de validación previa, la DIAN que nos solicita. Primero que le hagamos unas pruebas. Por eso nos entrega una resolución. Y en esa, cuando ingresamos al portal, ahí nosotros podemos visualizar cuántas pruebas ellos nos solicitan. Inicialmente estaban solicitando digamos una cantidad determinada de documentos. Ellos decían, por favor me van a emitir 100 facturas, 30 notas crédito y 30 notas débito, me va a realizar como prueba. Posteriormente ya redujo un poquitico el nivel de los documentos y llegó a un momento en que dijo, por favor me va a generar 10 documentos de prueba. Me va a enviar 8 facturas de prueba, una nota crédito y una nota débito. Entonces lo que debemos hacer inicialmente es cumplir con ese requisito, realizar las pruebas que nos solicita la DIAN. Cuando nosotros realizamos esas pruebas, hay que realizar una parametrización en ELISA y en nuestro proveedor tecnológico de Colombia. Una vez realizadas las pruebas, la DIAN nos actualiza nuestra responsabilidad en el RUT como facturador electrónicos y nos permite o nos activa la opción de entrar ya a producción. Entrar a producción quiere decir que ya entramos a ser facturadores electrónicos oficiales. Bueno, entonces, ¿cómo se realiza esa parametrización? Les indicaba inicialmente, entonces hay dos procesos que realizar, uno para pruebas y otro oficial. ¿Qué vamos a hacer en ELISA para el tema de facturación electrónica como en la parametrización?
Cualquiera de las dos, sea por colegios o sea propiedad horizontal, va a ser funcional. ¿Listo? Igual, exactamente la parametrización. ¿Qué requerimos? Primero que todo, vamos a solicitar a ELISA la licencia que se requiere para ser facturadores electrónicos. ¿Listo? Una vez tengamos la licencia en el programa, ya nosotros venimos, digamos, ya con nuestro proceso de facturación, el programa está funcionando o puede iniciar desde cero, no hay lío, para cualquiera de las dos vías. Ya manejamos nuestro ELISA y necesitamos facturación electrónica o adquiero ELISA y iniciamos con facturación electrónica. ¿Qué es lo primero que debemos hacer? DIAN y solicitar a ELISA la licencia para efectos de facturación electrónica. Ya entramos nosotros al proceso de parametrización. ¿Qué es lo primero que nosotros debemos hacer? En los parámetros de la empresa, en donde está el nombre de la empresa, vamos a decirle clic derecho modificar. En el modificar vamos a activar el módulo que dice maneja facturación electrónica. Una vez activo el módulo, se inicia la parametrización. Primero que todo, para la parametrización, que hay que tener en cuenta. La cartilla de residentes que les explicaba inicialmente es muy importante, porque en estos residentes va a estar la información con la cual vamos a transmitir y enviar esa facturación electrónica. ¿Cuál información va a ser esa? Entonces nosotros ya tenemos aquí una información general: identidad, nombre, dirección, teléfono celular, email, ciudad. Estos mismos datos vamos a requerirlos para facturación electrónica, adicional a otros. Vamos a mirar cuáles. Entonces voy a decir clic derecho modificar. Listo. Lo que nosotros visualizamos en la parte de atrás, que les indicaba inicialmente, es la información general. Para efectos de facturación electrónica, ¿qué requiero? Estos mismos datos que nosotros vemos acá, que es la identidad, el nombre, la ciudad, el teléfono, el correo. ¿Estos datos en dónde deben ir para efectos de facturación electrónica? Pestaña facturación electrónica. Y van a ir a donde dice datos de contacto. Esto realmente es lo que nos va a alimentar el envío de facturación electrónica, sea tanto para el documento físico, representación gráfica, que es el PDF de la factura, como la factura como tal, que en sí viene a ser el XML. Estos datos que nosotros vemos acá tenemos dos formas de complementarlos, porque como apenas de pronto vamos a iniciar facturación electrónica, este campo cuando no se ha iniciado el proceso, pues hay que parametrizarlo. Es parte de la parametrización. Dos alternativas para parametrizarlos. Una, tomar la información de la pestaña general, copiar y pegar estos datos aquí: la identidad, el nombre, el teléfono, es decir, copiar de una pestaña a otra. Pero hay otra alternativa, que nosotros ¿qué podemos hacer? Decir, no quiero ponerme cada uno de estos responsables acudientes a llenar este dato de forma manual, copiando y pegando. Se puede hacer, porque de pronto puede ser una lista muy grande de responsables, de acudientes. ¿Listo? Se podría hacer de una pestaña general a los datos de facturación electrónica copiar, pero también podemos importarlos. ¿Qué hacemos? Entonces, exportamos esta cartilla de acudientes, residentes, responsables, la exportamos a un Excel. Complementamos los datos que les acabo de indicar, que básicamente vienen a ser: cópieme por favor esta información en estos datos que nosotros tenemos acá. Y volvemos a importar la información actualizando los datos. ¿Por dónde la vamos a importar? La vamos a importar por el módulo que les explicaba de transferencia de datos, que aquí nos es válido para importar y exportar información. Entonces nosotros le vamos a decir que vamos a importar una cartilla de residentes y que dentro de ella voy a actualizar los siguientes datos. Como ya la tengo dentro de nuestro programa, simplemente voy a actualizar los datos que requiero para facturación electrónica. ¿Cuáles son? La identidad, dígito de verificación si tenemos, el tipo de identidad, porque nos lo solicita el XLM para efectos de facturación electrónica, el barrio, el departamento, el país, localidad, si nosotros en nuestra ciudad manejamos localidad. Es decir, aquí ingresamos los datos que nosotros tenemos. Dentro de los campos veíamos lo siguiente:
para efectos de los datos de facturación electrónica. Entonces, dependiendo en la ciudad en donde nosotros nos encontremos, llenamos esta información. Barrio, departamento, país. Si manejamos localidad, la incluimos o si no, nuestra ciudad. Es decir, de aquí lo que nosotros tengamos en nuestra ciudad correspondiente. Listo. Otra cosa que nosotros debemos tener en cuenta para efectos de facturación electrónica es decir o informarle a la DIAN cuál es la responsabilidad fiscal del tercero a quien le estamos facturando y cuál es el régimen fiscal. Entonces, para ese proceso no es necesario ir uno a uno a asignar la responsabilidad ni tampoco el régimen fiscal. Desde la cartilla de los responsables o residentes podemos realizar ese proceso en un solo paso. ¿Cómo lo hacemos? Tenemos la cartilla ya de los residentes, tal cual como la vemos acá. Se hace desde este campo. ¿Listo? Le decimos clic derecho. Por favor, indíqueme la responsabilidad fiscal de estas personas. ¿Qué hacemos? Podemos ir uno a uno si quisiéramos, por decir algo, hay NIT de pronto. O pueden haber todos ser personas naturales. En mi caso es persona natural. ¿Qué hago? Le digo, por favor, márqueme todos. Voy a desmarcar este NIT que tengo acá. Y le digo, indíqueme por favor la responsabilidad fiscal para todos ellos. ¿Cuál va a ser? Dentro de la cartilla de responsabilidades que nos indicó la DIAN, ellos nos indicaron 5 responsabilidades. Asignamos la que corresponde. Como estamos hablando de personas naturales, la responsabilidad será R99, PN no responsable. Damos clic y aceptar. Y con este proceso ya quedó todo diligenciado para todos, es decir, este campo. No lo vamos a hacer uno a uno, sino lo podemos hacer de forma masiva. También debemos indicarle para efectos de XLM el régimen fiscal. Hacemos exactamente lo mismo, si queremos uno a uno o lo hacemos de forma global. Clic derecho, marcar todos. Si necesito alguno que desmarcar acá, lo desmarco y le digo cuál es nuestra responsabilidad frente a la DIAN. ¿Somos responsables de IVA? Entonces somos 48. ¿O no somos responsables de impuesto a las ventas? Somos 49. Y queda ya la responsabilidad para todos. Entonces, en residentes, 2 cosas. Para efectos de facturación electrónica. Datos de contacto, importantísimo el correo. Si no reportamos el correo, la DIAN puede que nos acepte el documento, la factura, nota crédito o débito, pero nos va a notificar indicándonos que no tiene un correo, que no le informamos un correo electrónico. Por eso es importantísimo el correo electrónico. ¿Listo? Y la segunda parte que vamos a tener que validar acá es la responsabilidad fiscal y el régimen fiscal, que ya vimos que lo podemos hacer en un solo paso. Bueno, siguiente paso para facturación electrónica. Venimos a los conceptos. En nuestro caso tenemos 2 conceptos, puede haber una lista mucho más grande de conceptos. ¿Qué necesitamos definir acá para efectos de facturación electrónica? Necesitamos definir cuál es el estándar con el cual vamos a facturar. Hay varios estándares definidos por la DIAN, habría que revisar en cuál de ellos nosotros nos ubicamos. Digamos que hay algunos que manejan lo que son entidades públicas, otros para importadores, exportadores, y los que de pronto no nos ubicamos en estos estándares para facturación, pues tomamos el de adopción del contribuyente. Esa es una parte que hay que definir en los conceptos. La otra parte es definirle la unidad de medida, cómo nosotros estamos facturando. Como nosotros somos propiedad horizontal o somos colegios, nuestra unidad de medida viene a ser servicios. Entonces los servicios, ¿cómo los vamos a manejar? Los servicios los vamos a manejar como unidad, va a ser nuestra unidad de medida. Si tuviéramos una gran cantidad de conceptos aquí, no es necesario ir uno a uno a indicarle las responsabilidades que acabamos de indicar. Podemos hacerla también de forma masiva. Es decir, la unidad y el estándar de facturación. Entonces, ¿qué hacemos? Clic derecho, modificar. Le decimos, mire, nuestro estándar de facturación va a ser el de adopción al contribuyente. Marcamos todos los conceptos y le decimos aceptar. Y ya nos quedó.
Ahora necesitamos decir cuál es la unidad de medida con la cual nosotros facturamos. Entonces le decimos, mire, la unidad de medida para todos nuestros conceptos es la siguiente. Marcamos todos los conceptos y le indicamos que la unidad de medida para nosotros es unidad. Unidad. Damos clic y le decimos aceptar. Y ya parametrizamos nuestros conceptos. Para efectos de facturación electrónica necesitamos básicamente esto en los conceptos. ¿Qué otra cosa debemos tener en cuenta en los conceptos? Básicamente cuando hablamos de propiedad horizontal o centros comerciales. Y es lo siguiente, que a los conceptos que nosotros vamos a facturar con IVA debemos indicarle, ejemplo el arrendamiento, clic derecho modificar, los impuestos que nosotros vamos a tener la responsabilidad de informar. En este caso el IVA. Si es el caso que nosotros somos retenedores de IVA, de ICA, de retención en la fuente, también tendremos la necesidad de parametrizarlo y por ende informarlo a la DIAN. Entonces, el concepto grabado, les explicaba inicialmente que es importante que el plan de cuentas tenga las cuentas auxiliarizadas por impuestos, para dos efectos. Uno, porque se requiere que para facturación electrónica nosotros le indiquemos a la DIAN cuáles son los impuestos que nosotros tenemos responsabilidad o retenciones, también acá. ¿Listo? Segundo, es importante que estén auxiliarizados porque necesitamos que también generemos los certificados de retención en la fuente. Entonces, uno, auxiliarizados en la cartilla de cuentas y dos, como les había indicado, cada impuesto debe tener su correspondiente tabla de impuestos. Básicamente a los impuestos que somos responsables de causar. Ejemplo, el IVA, la retención en la fuente por la 2365, de pronto ICA por la 2368. Ese tipo de impuestos deben tener su tabla de impuestos acá. Para efectos de retención en la fuente también, certificados y para efectos de facturación electrónica. También debe existir la tabla de impuestos de los impuestos que nos practican. El RETE IVA 135517, el RETE ICA o la retención. Entonces, esas tablas también deben existir acá. Entonces, para efectos de certificado, los que van por el pasivo, 2365. Para efectos de facturación, tabla de impuesto que tiene que ver con los impuestos que nos practican. RETE fuente, RETE IVA, RETE ICA, si es el caso. Bueno. ¿Qué más necesitamos para efectos de facturación? Necesitamos, aquí ya entra el ISA. Es decir, esta parte de parametrización de los inmuebles y de los conceptos, digamos que ustedes pueden apoyar en esa parte. ¿Listo? Así como nosotros, pero igual, si ustedes necesitan importar, exportar esa información se realiza. ¿Listo? Pero acá digamos que esta parte, si ustedes quisieran manejarla, no hay lío. ¿Qué vamos a hacer posteriormente? Posteriormente vamos a parametrizar el tema que tiene que ver con el enlace de la facturación electrónica con nuestro proveedor tecnológico versus la DIAN. Para ello vamos a parámetros particulares, a facturación electrónica parámetros. Aquí, ¿qué hacemos? Aquí lo que hacemos es definir quién es nuestro proveedor tecnológico, ATEP de Colombia. ¿Desde cuándo vamos a iniciar nuestro proceso? Esto se realiza para la parte de pruebas y para la parte de oficial. Es decir, parametrizamos en pruebas, hacemos nuestras pruebas y parametrizamos posterior en oficial para entrar ya a producción, como lo denomina la DIAN, o en oficial, a facturar ya oficialmente. Entonces, ¿qué hacemos? Definimos el proveedor tecnológico, lo activamos y le decimos qué vamos a realizar. ¿Vamos a realizar pruebas o vamos a realizar ya facturación oficial? ¿Listo? Entonces acá le indicamos al sistema que es lo primero. Como les decía inicialmente, es importantísimo cumplir primero con el requisito de las pruebas, porque sin las pruebas la DIAN no nos otorga la resolución oficial. Hasta cuando él nos vea ya las pruebas, ya no las haya validado, nos da el permiso para empezar ya a facturar oficialmente. Bueno, entonces indicamos el modo que vamos a realizar, pruebas o facturación oficial. Venimos a los datos de conexión. Los datos de conexión es hacer el enlace entre el ISA
proveedor tecnológico versus DIAN a través, digamos, de unas conexiones, cuál es el dato de nuestra empresa, nuestro usuario, la contraseña que vamos a manejar a nivel de Lisa para conectarse con el proveedor tecnológico. ¿Qué hacemos después? Vamos a definir los documentos que nosotros vamos a utilizar para facturación electrónica. ¿Estos documentos de dónde vienen? Estos documentos vienen previamente de los parámetros particulares de la lista de documentos. Aquí estábamos cuando revisamos el tema del recaudo, que dijimos que vamos a asignarle el formato de impresión. Entonces, esta es nuestra lista de documentos. Previamente deben estar creados con la clase que corresponde. Factura, nota crédito, nota débito. ¿Listo? ¿Qué documentos nos exige la DIAN para facturación electrónica? La DIAN nos exige básicamente 3 documentos. 1, que va a ser la factura. 2, la nota crédito. Y 3, la nota débito. Son los 3 documentos que ellos nos exigen. Bueno, entonces, ¿qué pasa? Aquí está la lista de documentos para facturación electrónica. Entonces está la FE de facturación electrónica. A este documento, ¿qué debemos realizarle? Debemos anexarle la resolución que la DIAN nos indicó. Recordemos que inicialmente aclarábamos que la DIAN nos daba una resolución de pruebas y luego sí le solicitamos la resolución oficial. Por ende, si nosotros vamos a iniciar nuestras pruebas, debe ir el prefijo que nos hayan indicado en nuestra resolución, la numeración, la vigencia y el consecutivo que nos otorgó la DIAN. Cuando estemos en oficial va a haber el prefijo que nosotros hayamos decidido tomar para nuestra copropiedad, para nuestro colegio, va a ir la resolución que ellos nos hayan entregado, la fecha de esa resolución y el consecutivo. Agregamos acá esos documentos. Entonces simplemente le decimos clic derecho crear y asociamos los datos que acabamos de ver acá. Los ingresamos. Listo. Seguimos con el siguiente documento, nota crédito, entonces le decimos clic derecho crear y lo activamos como un documento electrónico. Clic derecho crear a la nota débito y la activamos como un documento electrónico. ¿Cómo identificamos que este es un documento electrónico? Porque está dentro de los parámetros de facturación electrónica, adicional porque él me está indicando que le diga cómo va a ser el modo de transmisión de estos documentos. El Lisa maneja 2 modos de transmisión, uno en lote y uno en línea. En línea, ¿qué quiere decir? Que de una vez lo que nosotros vamos a realizar, a causar, se va directamente a la DIAN. En lote podemos realizar la causación, podemos revisar, hacer la reimpresión, miramos que la contabilización esté correcta y tenemos nosotros la responsabilidad de transmitir. Entonces hay 2 modos, lote y línea. En lote hay que tener mucho cuidado porque es nuestra responsabilidad hacer el proceso de transmisión. Ya el sistema no lo realiza automáticamente. Somos nosotros quien lo debemos realizar. ¿Listo? Igual hay que tener mucho cuidado con los tiempos que vamos a determinar para la transmisión o el envío y los consecutivos que no se vayan a alterar, porque si por alguna razón modifiqué, revisé algo, borré y volví a utilizar ese consecutivo, entonces debemos tener mucho cuidado con los consecutivos que no se alteren. Tener en cuenta los tiempos, entonces lote y línea. A esta parametrización se le debe asociar el formato con el cual nosotros vamos a transmitir. ¿Por qué? Porque esto es lo que le va a llegar al cliente. Este formato de impresión que nosotros asociamos acá es el que le va a llegar a él a su correo electrónico. Y por ende definimos la versión que estamos utilizando en este momento desde la DIAN, que es la versión 2, validación previa. Listo. Esta es la parametrización que hay que realizar acá en el Lisa. ¿Qué debemos hacer ahora? El siguiente paso que se debe realizar es los prefijos que nosotros nos otorgó la DIAN. Los prefijos quiere decir nuestra resolución. Estos datos de resolución que nosotros tenemos acá los debemos asociar en nuestro proveedor tecnológico para que se pueda hacer el enlace y la conexión de cuando causemos en el Lisa se transmita a la DIAN y por ende al proveedor tecnológico. ¿Listo? Bueno. Ahora, ¿cómo va a ser el proceso de causación? Una vez parametrizado, vamos a retroalimentar. Entonces, tenemos residentes, los datos de los residentes, los conceptos. Tenemos entonces los conceptos, definirles cuál es el estándar, la unidad de medida.
Y la parametrización que se realiza por facturación, parámetros particulares, facturación electrónica. Bueno, una vez definidos estos parámetros, ya podemos realizar el proceso de facturación electrónica. ¿Cómo lo vamos a realizar? Lo vamos a realizar de la siguiente forma. Vamos a mirar cómo es en colegios. En colegios, entonces, ¿cómo lo hacemos? Asentar libros. Miramos el documento con el cual vamos a facturar. Como es un documento de gestión colegios, vamos a utilizar, entonces, factura electrónica para estos efectos. Enter. Importante tener en cuenta la fecha. Como nosotros tenemos la obligación de transmitir en tiempo real, aquí el sistema me da la alternativa de cambiar la fecha. No se sugiere por qué, porque el proceso es en tiempo real, es en línea. Es lo que debemos nosotros emitirle a la DIAN. Entonces, ¿qué hacemos? Tomamos el documento, enter, enter. Le definimos que el tipo de operación, qué tipo de operación vamos a facturar. La DIAN nos definió 3 tipos de operaciones: IU, estándar o mandatos. En nuestro caso es estándar. No tenemos ninguna especificación de momento con respecto a IU o mandatos. Sería estándar. Pero nosotros tenemos que revisar cuál va a ser nuestro estándar o nuestro tipo de operación que le vamos a informar a la DIAN. En nuestro caso, estándar. Le damos a aceptar. Como lo realizamos siempre, tenemos la oportunidad de marcar todo, la estructura del colegio o la copropiedad y facturarla toda. O si es nuestra decisión o criterio, puedo facturar por niveles, por torres, por bloques. O puedo facturar uno solo, si quisiéramos. En este momento yo voy a facturar, bueno, podemos inclusive tomar el primer nivel. Vamos a facturar este primer nivel, que podemos marcarlo todo. Aquí, ¿qué debemos hacer? Iniciar. Como ya le asociamos el concepto, le dijimos qué es lo que vamos a facturar, le dijimos cuál es el valor a facturar, marcamos todos los responsables y los facturamos. O los inmuebles, estudiantes, inmuebles. Perfecto, ya quedó causada la facturación de las 3 personas que nosotros elegimos, o estudiantes en este caso. ¿Qué nos dijo el sistema? Que él ya generó el documento y que es un documento que quedó almacenado electrónicamente. Esto nos indica que ya es un documento electrónico y que por ende, si yo lo transmití en línea, la DIAN ya lo recibió y lo está prevalidando para informarle al proveedor tecnológico que ese documento ya quedó validado y que se le puede emitir al responsable. Es decir, ¿a quién lo va a emitir? Voy a decirle un momento salir. No las voy a imprimir, ya las miramos en pantalla en un momentito. ¿A quién va a emitir esas facturas? Al correo y a la persona que nosotros hayamos definido acá en los datos de facturación electrónica. En este caso se la va a enviar a la señora Alexandra Costa al correo que registra aquí. ¿Listo? Bueno, ahora sí vamos a ver el tema de la impresión. ¿Cómo nos quedó lo que acabamos de realizar? Entonces, recordemos 2 vías de impresión, desde el asentar libros o desde la herramienta reimprimir. Entonces le decimos facturación electrónica. Voy a imprimir una para que la podamos visualizar. Vamos a verla en pantalla. ¿Listo? Entonces tenemos los datos que nos solicita la DIAN, nuestro prefijo, nuestro consecutivo, cuál es nuestra resolución, nuestra fecha de emisión y transmisión del documento como tal. ¿Listo? ¿Cómo nos queda el documento? Vamos a reimprimir aquí otro para que lo podamos visualizar. Este ya es un documento de PH. Entonces vamos a reimprimir. Vamos a verlo en pantalla. Cuando nosotros hacemos el proceso de emisión, transmisión y causación electrónicamente, entonces ya venimos con los datos que él nos sugiere. Vamos a ver nuestro CUFE, nuestro QR. Vamos a ver las fechas. Cuándo fue transmitido, emitido. La fecha de emisión y la fecha de transmisión. ¿Listo? Que es importante informarle esos datos a la DIAN. Listo. ¿Cómo nosotros visualizamos qué fue lo que nosotros hicimos a nivel de facturación electrónica? A nivel de facturación electrónica, ¿en dónde visualizamos esos documentos? Cuando hicimos la causación, él dijo, ya es un documento electrónico. ¿Listo? ¿En dónde lo vamos a ver?
Lo vamos a seguir viendo contablemente, claro. Vamos a tener que registrarlo a nivel de colegios, a nivel de copropiedad. En la parte de documentos podemos verlo por un movimiento contable, podemos verlo por un modificar y aquí vamos a ver qué fue lo que nosotros causamos. A nivel de propiedad horizontal, ¿en dónde? Vamos al módulo, sea de propiedad horizontal o de colegios, cualquiera de los dos, ¿listo? ¿En dónde lo vamos a visualizar? En facturación electrónica. Hay dos campos para ver los documentos. Uno es ver esta consulta de documentos electrónicos. Él me va a decir, ¿cuáles documentos electrónicos tengo? Entonces yo le quiero decir, mire, por favor muéstreme todos los documentos que tengo. Ejemplo, desde diciembre a la fecha. ¿Cuál tenemos? Tenemos este, el 23, 2.300.000 y 2.301.000. Miren lo que pasó aquí. Entonces nos va a permitir hacer una validación, una auditoría, una revisión de los documentos emitidos. Miren que este me dijo, mire, en efecto está aprobado. Quiere decir que la DIAN ya lo recibió, tiene su CUFE. La DIAN lo validó y se lo envió al proveedor tecnológico, mientras que hay otro que no lo ha emitido. ¿Cuál puede ser la causa? La causa puede ser que de pronto hubo alguna intermitencia en el Internet y no se ha podido enviar. Entonces, cuando esto ocurre, ¿qué hacemos? Entonces, primero validamos en los documentos electrónicos, que estén todos. ¿Cuál es la idea de aquí? Que cuando nosotros ejerzamos nuestra consulta, todo debe estar enviado. ¿Listo? Acá debe decir todo aprobado. Listo, es la validación importante para hacer. Siempre es importante que estemos revisando. Listo. ¿Cómo hacemos también para validar? Venimos al envío de documentos. En el envío de documentos, entonces nosotros volvemos y listamos. No hay lío desde cuándo, puede ser el mes, puede ser el día, puede ser meses anteriores. Confirmamos la fecha desde que nosotros queremos ver los documentos. Voy a retroceder acá. Entonces le digo, por favor muéstrame los documentos en este rango de fechas. Confirmamos la fecha, importante. Y vamos y validamos. ¿Qué tengo en sin enviar? ¿Qué tengo en lote cuando manejamos el modo de conexión lote? Recordemos dos modos de conexión, línea o lote. ¿Qué tengo por contingencia si se llegara a dar el caso? ¿Qué tengo como documentos por enviar? Y si requiero reenviar otra vez ese PDF. Listo, entonces miren lo que nos mostraba de aprobado o no aprobado en la lista de documentos. Miren que aquí me dice que el primero en efecto fue enviado, pero que el segundo no. Esto es importante que lo tengamos en cuenta, que aquí la idea es que nosotros miremos en los estados de enviados y no enviados y que no deben quedar documentos acá. Si hay una lista de documentos sin enviar acá, por lo que les acabo de comentar, puede ser que haya habido de pronto algo de intermitencia en el Internet. Él va a listar los documentos acá, que finalmente no los pudo enviar. ¿Qué hacemos? Posteriormente, a la media hora, una hora, en la noche, de pronto, podemos decirle clic derecho, marcar y enviamos los documentos. No podemos dejar sin enviar los documentos. Cuando manejamos lote es nuestra responsabilidad enviarlos. Si nosotros manejamos línea, pero hubo algún inconveniente con el Internet o en el proceso de transmisión, también es nuestra responsabilidad enviar estos tipos de estos documentos. Entonces, por eso es importante que validemos en documentos sin enviar o en documentos en envío lote. Estas pestañitas es importante. Esta si lo trabajamos en lote, y esta sea en lote o en línea. Siempre es importante venir y verificar para confirmar que no queden documentos. La idea es que aquí no deben quedar documentos porque todo debe quedar transmitido. Entonces, marcamos todo. Si vemos documentos, marcamos todo y enviamos todo. ¿Listo? Bueno, entonces, esto ocurre acá también. Es exactamente el mismo proceso, sea porque manejemos colegios, sea nuestro colegio, o sea porque manejemos una copropiedad. Entonces, este es el proceso para el tema de la facturación electrónica. ¿Cómo es el manejo de las notas crédito? Que Catherine Ortiz nos estaba preguntando acerca de las notas crédito y débito. Listo. Les aclaraba, las notas crédito
y débito se siguen utilizando. Listo, esas son las que, digamos, de los 3 documentos que la DIAN nos ha solicitado: factura electrónica, nota crédito y nota débito. ¿Cómo es el proceso? Lo verificábamos acá, que previamente creamos el documento. Importante cuando creen este tipo de documento indicar cuál es la clase. Esta es una nota crédito y esta es una nota débito. Indicar el consecutivo y por ende a qué módulo pertenece a propiedad horizontal cuando somos una copropiedad o colegios. Bien. ¿Cómo es el proceso de causación para una nota? Electrónicamente, venimos al mismo proceso, le decimos asentar libros. Desde el asentar libros vamos a darle Enter. Elegimos el documento. ¿Cuál documento vamos a utilizar? Vamos a utilizar una nota crédito electrónica. Respetamos el consecutivo, respetamos la fecha porque es importante indicarle a la DIAN en tiempo real nuestro proceso. Marcamos a qué inmueble o a qué estudiante deseo realizar o aplicar esa nota crédito. Tener en cuenta el motivo. Los motivos que aparecen aquí también van a registrar en el XML. Entonces, ¿cuál va a ser nuestro motivo? Entonces yo le voy a decir, mire, voy a devolver parte de este servicio, voy a anularla, voy a realizar un descuento o sencillamente no cumple con los requisitos u otro criterio. Yo voy a decirle que la voy a anular. Un ejemplo. En la fecha, vamos a listar los documentos que tenemos desde X fecha. Un ejemplo, yo quiero ver los documentos que tengo desde esta fecha. Confirmamos la fecha, entonces le digo, mire, por favor muéstrame los documentos que tengo desde allí. El que va a listar el documento, la emisión y su CUFE respectivo. Vamos a dar clic en el documento en que nosotros vamos a hacer la nota crédito. Es importante marcarlo para que el sistema pueda saber puntualmente a qué documento va a aplicar la nota crédito. En los tipos de operación nos sugieren: esta nota crédito aplica a un documento que ya es una factura electrónica que emití previamente, o es una factura que no es o no es electrónica, o de pronto es una factura electrónica que se manejaba en versión 1 de la DIAN. Normalmente ahorita nosotros, sea colegios o copropiedades, de pronto tenemos la versión 2 y manejamos entonces la nota crédito que referencia a un documento electrónico. Voy a tomar este y vamos a decirle aceptar. Cuando le digo aceptar, él de una vez me dice, bueno, como estamos haciendo una anulación, él de una vez me trae el valor. O puedo decirle un abono, porque de pronto voy a hacer un descuento o voy a hacer un... Sí, básicamente vendría a ser como un descuento, algo que voy a aplicar sobre este valor que ya emití en esa factura. Como le dije anular, él automáticamente trae el valor. ¿Qué va a hacer allí? Me trae el valor y me trae el documento sobre el cual lo vamos a aplicar. Le decimos continuar. Listo, él ya generó este documento como electrónico también. Entonces ya tenemos un proceso electrónico definido también con las notas crédito. Si nosotros quisiéramos ver cuál fue el proceso que se realizó ahí, desde la captura del documento podemos dar doble clic y vemos el registro contable que se realizó en este proceso. Entonces, a nivel de propiedad horizontal, me está diciendo que aplique una nota crédito por 119.000 pesos a un documento que tiene un nombre de FE, facturación electrónica, y que su consecutivo fue este. Y de una vez me está indicando que es una nota crédito con su correspondiente valor. Contablemente, ¿qué hizo? Contablemente lo que hizo, como le dije que anulaba la factura, entonces él me reversó el proceso. Me reversa la cuenta por cobrar, me reversa el IVA porque este era un documento grabado y a su vez me reversa el ingreso. Este es el proceso. Ahora, vamos a mirarlo. Vamos a hacer una reimpresión de ese documento. Listo. Entonces nos indica que es una nota crédito, en el concepto es claro en decir que es una nota crédito, sobre qué documento aplicó y cuál fue el valor que está reversando. De una vez él nos está indicando el proceso. Igual se realiza para las notas débito. Entonces venimos. La nota débito. Vamos a ver una nota débito.
tomo el inmueble sobre el cual voy a hacer el inmueble o estudiante, la nota débito. La nota débito se debe generar, ¿por qué? Porque voy a cobrar unos intereses, unos gastos que faltó por cobrar o porque voy a cambiar el valor de esa factura. Ya ustedes deciden allí, ejemplo, cuál va a ser su criterio. Vuelvo e indico desde qué documentos necesitamos nosotros realizar el proceso. Entonces yo le digo, mire, lísteme todos los documentos que hayan aquí, por favor. Me trae la lista de documentos electrónicos. Aceptar. También le indico, esta nota de débito me aplica a un documento electrónico que ya emití, o no era un documento electrónico, o era un documento electrónico que se había emitido inicialmente a la DIAN, pero desde la versión 1. Entonces le digo, no, sí, es un documento electrónico. Entonces vamos y le decimos acá, ¿sobre qué modificación desea hacer ese cambio de valor? Entonces le decimos, mire, inicialmente le facturé 100.000, pero resulta que el valor eran 150.000 de ese servicio. ¿Qué hacemos? Entonces ajustamos el valor en los 50.000 pesos y le decimos continuar. Entonces ajustamos ese valor de capital. También es un documento electrónico. Ahí doy doble clic y reviso qué dijo. Entonces hice una nota de débito sobre este documento a este concepto. Entonces, ¿qué hizo acá? Dijo, miren, entonces yo voy a incrementar el documento inicial que emití, que fue la factura electrónica. Le voy a informar a la DIAN que es un nuevo ingreso con su respectivo IVA. ¿Listo? Ese sería el manejo entonces de los documentos electrónicos. Todo lo que nosotros realicemos en el ISA lo vamos a ver a nivel de informes, consultas, es decir, aquí nosotros vamos a encontrar todo lo que hayamos realizado. ¿Listo? Entonces, un ejemplo. Quiero ver un movimiento de lo que acabamos de hacer y quiero verlo desde que inició el año a hoy. Entonces me va a mostrar cuáles fueron los eventos que se realizaron, que realizamos una factura, una nota débito, una nota crédito. Tener en cuenta mucho la cronología. Es importante revisar la cronología de los eventos. En propiedad horizontal colegios es importante tener un orden cronológico de cada uno de los eventos en las fechas en que se dieron. ¿Listo? Entonces tenemos informes, tenemos consultas de lo que nosotros hayamos validado. ¿Listo? Como lo hicimos desde propiedad horizontal, claro, contablemente nosotros también vamos a ver lo que nosotros realizamos. ¿Cómo lo podemos ver? Lo podemos ver desde un balance de prueba, un informe, una cartilla, todos los movimientos que hayamos tenido. Podemos ver un movimiento. Entonces, lo que nosotros realizamos a nivel contable, a nivel de PH colegios, está a nivel contable. Todo lo que realizamos. Listo. Bueno, vamos a revisar entonces ahora el proceso que hicimos desde el ISA, cómo se visualiza en nuestro proveedor tecnológico ATEP de Colombia. Entonces, en ATEP de Colombia, cuando nosotros adquirimos la licencia de facturación electrónica, nos emiten un usuario, una contraseña para poder ingresar al portal. El portal como tal se llama COFIDE, es el portal de ATEP de Colombia. Todo lo que realizamos, ingresamos acá, entonces digitamos nuestro usuario y nuestra contraseña. Es importante tener en cuenta que cuando ingresamos por primera vez va a solicitar cambio de la contraseña. Esa contraseña por seguridad debe tener 8 caracteres como mínimo, caracteres especiales como mayúscula, minúscula, un número y un carácter especial. Bueno, cuando nosotros ingresamos, entonces vamos a ir aquí a documentos. Lo que hicimos en el ISA también podemos revisarlo acá en nuestro portal tecnológico. Mientras carga el portal, voy a retroalimentarles. Cuando nosotros emitimos acá la factura, esta factura debió haber llegado al correo destino. ¿Cómo llega al correo destino? Al correo destino va a llegar de esta forma. Va a llegar un archivo comprimido en donde vamos a visualizar el PDF y el XLM de esa factura. PDF representación gráfica. XML la factura como tal.
van a llegar estos archivos en donde me dice cuál fue la factura y cuál es nuestro XML. ¿Listo? Va a decir quién no la emitió, cuál es el tipo de documento, cuál es el consecutivo y la fecha. En la parte superior también podemos ver en el asunto quién la emitió, qué versión estamos manejando para efectos de facturación electrónica, versión 2, cuál es el prefijo, el consecutivo, el tipo de documento, en este caso 01 facturación electrónica, quién no la emitió. ¿Listo? Así va a llegar entonces a nuestro correo el tema de la facturación electrónica. En nuestro proveedor tecnológico, ¿qué hacemos? En nuestro proveedor tecnológico entramos con nuestro usuario que nos hayan indicado, con nuestra clave, y podemos revisar el proceso que ya se validó. Listo. Aquí en donde podemos revisar. Podemos ir a documentos emitidos. Le solicito que por favor me genere la consulta desde cuando necesitamos validarla. Un ejemplo, el rango que nosotros necesitemos. Le decimos qué documentos queremos ver. Ejemplo todos. Le decimos buscar. ¿Listo? Listo. Vamos a ubicar de pronto uno que nosotros hayamos emitido. Aquí está. Entonces él nos va a indicar, como nosotros vemos acá, cuáles documentos hemos emitido, a quién se le emitió, cuál fue el valor y en qué estatus va o cuál es el estado de ese documento. Desde aquí se puede descargar el PDF que vimos en pantalla, el XLM que nosotros lo visualizamos acá cuando lo descargamos en .zip. Esto es lo mismo que nosotros vamos a revisar acá en nuestro portal tecnológico. Que algún padre de familia, algún responsable dijo, no me llegó la factura. Bueno, validemos primero que todo, está ok el correo, está bien los datos y podemos hacer la validación de enviarle desde acá. Entonces nosotros escribimos cuál es nuestro correo, nuestros correos todos deben estar en minúscula y desde acá le decimos por favor envíemela a este correo y le decimos aceptar. Desde acá también se puede enviar. También podemos ver en cuáles, digamos, las fechas en que se han transmitido, los tiempos básicamente, fechas y tiempos en que se envió el documento y ya quedó como tal en el correo como tal del tercero. Entonces nosotros podemos ver acá en SMTP clientes, hacemos nuevamente nuestro filtro de fechas. Un ejemplo, yo voy a tomar un filtro amplio para que podamos validar cuál es la fecha de registro que se tuvo y cuál es la fecha de envío. ¿Listo? Entonces aquí van a estar todos nuestros documentos. Vamos a decirle cuándo se registró y cuándo fue la fecha de envío. Si nosotros nos detallamos acá, dice que la enviamos a las 12:04 y a las 12:10 el cliente, el tercero, ya la tenía en su correo. Entonces acá nos va a permitir confirmar que en efecto sí se le envió el documento y digamos en cuánto tiempo quedó el documento como tal. Listo. Bueno, este es el proceso de facturación electrónica. Entonces nosotros tenemos, digamos, la posibilidad de validar acá, realizar el proceso acá en el ISA, se revisa en el ISA, se valida en el proveedor tecnológico. Si tenemos acceso a la DIAN, allí también podemos validar, porque la DIAN también me va a informar que me recibió el documento y si por alguna razón me lo aprobó, pero si llegó a darse el caso de alguna notificación. ¿Cuáles son las notificaciones comunes que uno encuentra cuando va a revisar en la DIAN? Que no le informaron el correo. Por eso es importantísimo informar el correo electrónico. Listo. Este es nuestro proceso de facturación electrónica. Vamos a revisar si tienen alguna pregunta.
Listo, señora Angélica. Nos pregunta acerca de la parametrización de los intereses por mora en el caso del pago de pensiones. Ahí es importante tener en cuenta si lo que ustedes manejan realmente son intereses de mora, el cobro de los intereses, o de pronto si lo que como colegio requieren es de pronto el cobro de una multa, de una sanción o algo extemporáneo. Si hablamos de intereses de mora, ¿qué se debe hacer? Primero que todo hay que tener en cuenta que se debe tener un porcentaje definido para el pago de los intereses de mora. ¿En dónde va a ir esa parametrización? En parámetros particulares, tasas de interés. Aquí es en donde se le define la tasa de interés por cada mes. Se debe definir previamente antes de realizar el proceso de causación. Si iniciamos el proceso de causación y no quedó la tasa de interés, el sistema ya no tiene cómo validar el cálculo de los mismos. Entonces es importante que definamos si es nuestra tasa de interés, definirla primero en los parámetros. Segundo, tener en cuenta que en los conceptos, voy a irme acá a colegios, que los conceptos deben decir o marcar que sí maneja intereses. Un ejemplo. Entonces nosotros debemos decirle al concepto que sí maneja intereses. ¿Listo? Para que el sistema pueda hacer el cálculo. Tercero, que hay que tener en cuenta que el sistema de cálculo de intereses él lo hace sobre mes vencido. Es decir, él mira hoy febrero cuál es la deuda del estudiante a la fecha y respecto a esa deuda calcula el interés con base en el porcentaje definido. Pero entonces sí es importante aclarar si lo que realmente nosotros vamos a cobrar son intereses. O por el contrario, puede ser una multa o una sanción, que ya es otro tipo de cobro, que no tiene el mismo cálculo de los intereses de mora. Los intereses de mora se cobran sobre saldo vencido, mientras que las sanciones o multas nosotros tenemos la oportunidad de decirles un ejemplo. Tenemos la posibilidad de decirle, mire, necesito que me cobre un valor específico, no sé, 5.000 pesos, un ejemplo, o requiero que por favor me cobre un porcentaje. Entonces nosotros le decimos aquí qué porcentaje. Entonces ya no va a alimentar el porcentaje de la tabla de intereses, sino el que nosotros le digamos acá. ¿Sobre qué conceptos? Ahora, otra fecha. Otra cosa importante es la fecha. Decirle que de cuándo a cuándo se va a cobrar esta sanción o multa. Un ejemplo. La vamos, si no me paga dentro de los primeros 10 días, el día 11 ya requiero que por favor me esté cobrando la sanción o multa. Diferente a los intereses, porque los intereses se le espera a que el mes termine y cobra los intereses. Aquí el que valida la fecha, él valida los primeros 10 días. Si el día 11 el responsable no nos ha cancelado, el día 11 ya le cobra la sanción. ¿Qué sanción le va a cobrar? El porcentaje sobre ese valor, el valor que se causó, sobre el concepto definido, que en nuestro caso podría ser pensión. Esa es la diferencia entre una sanción multa o los intereses. Entonces, ahí es importante, digamos, validarlo para poderles indicar el proceso de parametrización y que tengan claro cómo es el cobro y cómo es la causación como tal.
Bueno, vamos a dar por finalizada nuestra sesión. Les agradezco muchísimo su atención, su participación. Quedamos atentos a cualquier inquietud. En la página de Lisa está nuestro PBX 495-4800, está nuestro correo electrónico ventas@lisa.com si requieren algún apoyo, alguna aclaración en lo que les podamos apoyar. Muchas gracias por su atención, que pasen un feliz día.